casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios que Dios nos ha querido conceder en este día, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos también nosotros, que somos su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse. Se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. ¿Todos? Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Cuando esa fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Todas las lecturas de hoy iluminan el misterio de la Ascensión. Al inicio de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Jesús, antes de abandonar o de dejar a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, les promete el Espíritu Santo, el cual les dará la fuerza para cumplir esa misión universal. El Salmo también se adapta perfectamente a la solemnidad que estamos celebrando. Nos ayuda a entender cómo el hecho de Jesús ascender a los cielos es entronizado como Rey de toda la tierra. Esa idea se desarrolla mejor en la carta de los Efesios, que nos explica cómo la resurrección le entrega a Jesús la plenitud del poder, junto a su Padre, por supuesto. Y precisamente esto es lo que proclama el resucitado en este Evangelio de San Mateo, donde le encomienda a los discípulos
ir por todos los pueblos y les promete que se quedará con ellos hasta el final de los tiempos. Ya casi al final de este tiempo pascual, la liturgia nos presenta este pasaje conclusivo del Evangelio de Mateo. Reúne a sus discípulos en Galilea, les encomienda esta misión universal, pero fíjense qué curioso, no se despide de ellos. Es una visión un tanto diferente a la de Lucas y Marcos. Esta escena es como una síntesis conclusiva, repito, en la que se recapitulan los temas más importantes del primer evangelio. Y hay varios detalles que podemos abordar, que podemos analizar. Fíjense cómo Mateo menciona a los 11 discípulos. Con esto está recalcando la ausencia de Judas. Pero por otro lado, resulta extraño que no llame apóstoles a sus propios compañeros, a sí mismo. Esto nos lleva a pensar que el evangelista Mateo resalta, sobre todo, antepone la condición de discípulos, incluso más que la de los apóstoles, que significa enviados, porque justamente poquito después van a recibir la misión de ir por todo el mundo. Sin embargo, el apóstol Mateo les dice discípulos. Y con esto está resaltando que en el cristianismo la misión de los cristianos fundamentalmente es la escucha, aprender, ellos del maestro, aprender, instruirse para después transmitir lo que ellos han aprendido y así sucesivamente. Cada generación, cada discípulo de un discípulo transmiten entonces lo que han recibido. Hay otro detalle que nos llama también la atención y es el sitio, Galilea. Ya Mateo venía insistiendo con el tema del sitio Galilea. Jesús les había anunciado cuando les hablaba de su pasión, su muerte, su resurrección, que los vería en Galilea. También con María Magdalena, al aparecerse Jesús, les dice: ve con mis hermanos, dile que iré delante de ellos a Galilea. La pregunta es, ¿por qué Galilea? Y pienso que es fácil imaginarnos. Galilea es el sitio, el lugar donde Jesús comenzó su ministerio público. Y ahí reúne a los apóstoles y les encomienda esta misión universal. Es como que al final del Evangelio regresarse al principio, como diciendo una misión ya ensayada, esta experiencia de los discípulos de 3 años junto con su maestro, pero también a su vez una experiencia nueva, ese horizonte que se abre delante de los apóstoles con esa encomienda de llevar la buena nueva a toda criatura. Gran parte de la misión de Jesús la llevó ahí también, en Galilea, y los convoca ahí, como diciendo, lejos de Jerusalén, donde fue perseguido, donde fue asesinado Jesús. La Galilea de los paganos, como un lugar ideal, un puente, el trampolín ideal para llevar esa misión universal a todos los pueblos gentiles. También hay otro aspecto que es el monte. No los convoca a cualquier sitio, sino a la montaña, al monte. Ya sabemos por tradición bíblica que el monte no es cualquier lugar, es un lugar de encuentro privilegiado con Dios. Mateo parece también tener una especial predilección por los montes, pues en ellos, en la montaña, se desarrollan algunas de las escenas más importantes de su evangelio. Recordemos el Sermón del Monte, cómo al inicio de la vida pública de Jesús,
En lo alto de un monte Jesús rechazó esa oferta de poder universal que le ofrecía el demonio. Y es también ahora en un monte alto donde la recibe a plenitud de manos de Dios. Esto ya se presentía también en el monte de la transfiguración, en esa escena de la transfiguración de Jesús. Otro aspecto que podemos comentar son esos 3 momentos que se distinguen en todas las apariciones que se relatan en los otros evangelios: el encuentro, la misión y la promesa. Jesús va a su encuentro y todavía algunos titubeaban. Sin embargo, Jesús se acerca a ellos. Ellos se postran, ellos lo adoran, y ya esto nos deja ver cómo esa experiencia con el resucitado es fundamental para que nuestra fe vaya creciendo, vaya madurando, se vaya fortaleciendo. Ya antes Jesús también les había reprochado, le había reclamado a sus discípulos ser hombres de poca fe, pero en esta oportunidad no se escuchan reproches, sino que Jesús se acerca a ellos y da una declaración solemne: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso es que puede comenzar, que puede echar a andar esta misión de llevar la buena nueva a todas las naciones. Justamente este fue el punto de inicio de nuestros conversatorios, de nuestras reuniones que comenzamos hace 8 semanas. Justamente al comenzar la cuarentena, comenzamos a reunirnos por Zoom con nuestra comunidad de Rock Spring para hablar cómo esa iglesia se fue organizando, cómo fue creciendo, cómo fueron llevando adelante esta misión que le encargó el Señor. Siempre una iglesia de camino, que está andando, siempre de salida, como dice el Papa Francisco, abierta al futuro y a la universalidad. Todos los que quieran incorporarse a estos grupos de Zoom, de estas reuniones, pues a través de Pueblo de Fe Facebook nos pueden contactar y le enviamos la invitación. La promesa es una promesa un poco distinta o bastante distinta de la que encontramos en los otros evangelios. No se despide, ni dice expresamente que sube al cielo. Y en vez de prometerle el Espíritu Santo, más bien les dice que Él estará con ellos hasta el final de los tiempos. Queridos hermanos, toda la vida de Jesús, su nacimiento, su vida fraternal, su muerte, su resurrección, todo es una revelación, no solamente las palabras expresamente dichas por Jesús. Toda la vida de Jesús nos revela el deseo del Padre, el deseo salvífico del Padre. Con su nacimiento nos hace entender mejor esa esencia del ser humano que nos habla el Génesis, el ser humano como imagen y semejanza de Dios. La vida del Señor, tras los leprosos, levantando a esa mujer que ya estaba a punto de ser apedreada, devolviéndole el sentido de vida a las personas, orando incesantemente, nos enseña a cada uno de nosotros cómo tenemos que ir configurando nuestra vida, cómo tenemos que irla transformando. Su pasión, su sufrimiento nos enseña también cómo encarar las dificultades de la vida, ofreciéndoselas al Padre, cargando con esa cruz, cargando con la realidad que nos circunda para transformarla, para ofrecerla al Padre. Su resurrección nos muestra el destino auténtico del ser humano. Nosotros participar de esa resurrección que experimentó Jesús de manos del Padre. Y su ascensión, pues, nos marca el camino. ¿Cuál es el destino del ser humano? Me voy a prepararles unas moradas. Si no las hubiera, no se los estuviera diciendo. Aquí hay una pequeña anécdota.
familiar. Cuando yo en mi juventud conocí a la que sería mi futura esposa en la Renovación Carismática allá en Venezuela, me apresuré un poco. Me le declaré así muy apresuradamente y me dijo, no, así de simple, no. Y comencé una estrategia distinta. Al final de esa estrategia compré una imagen del rostro de la sábana de Jesús, de la sábana santa, y por detrás hice una dedicación, una dedicatoria. Comencé con unas palabras famosas de San Agustín, como él comienza su obra de las confesiones, algo así como, Señor, tú nos creaste y nuestro corazón está inquieto hasta que regresemos a ti. Esto tiene que ver justamente con esta realidad de la ascensión, este misterio que estamos celebrando. Queridos hermanos de la diócesis de Chayén, que todas estas lecturas, que esta solemnidad de la ascensión nos pueda levantar el ánimo, que podamos nosotros, también para nosotros, asumir esa misión de llevar la buena noticia a todo el mundo. En otro de los evangelios nos dice que los discípulos y sus compañeros, ellos recibieron todos la misión de llevar esa buena noticia de que Dios está con nosotros, está cerca, ofreció quedarse junto con la iglesia para llevar adelante la misión. Tiene que entusiasmarnos que nuestro destino auténtico es regresar a las manos de nuestro Creador. Y una forma nosotros de llevar esa misión puede ser, por ejemplo, llevando con nosotros una cruz en nuestro pecho. Pero no tanto por tenerlo ahí como un adorno, sino como el sentido de lo que tiene que pasar dentro de nosotros, la transformación de nuestra vida. Un ejemplo muy sencillo, el cristiano en su trabajo, en su vida cotidiana, tiene que marcar la diferencia. Tiene que llegar un poco antes al trabajo y tal vez dar un poquito más dentro del trabajo. No tiene por qué atacar, calumniar, pasar por encima del otro, pretender ganar un puesto, ascender a través de la disminución del otro, sino que tu trabajo sirva para realzar el trabajo del otro. Y cuando alguien note la diferencia, le decimos la diferencia es Jesús, resucitado, el que ascendió a los cielos, el que está con nosotros, el que sigue con nosotros, que camina conmigo, que camina contigo, que nos llama para transformar nuestra vida. A Cristo resucitado, que ascendió a los cielos, a Él, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza puesta en nuestro Padre del cielo, dirijamos al Señor nuestras intenciones y peticiones. Para que el pueblo de Dios, peregrino por toda la tierra,
siga los caminos de rectitud que aprendimos de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las autoridades civiles proporcionen lo necesario a los débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que viven sin esperanza encuentren en los sacramentos una fuente de esperanza, sustento y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los reunidos a adorar al Señor resucitado y ascendido al cielo compartan su paz y alegría mutuamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los médicos, enfermeros y personal relacionado a la atención de salud, pedimos por sus necesidades espirituales y materiales, por sus familias y para que el Señor fortalezca su servicio y atiendan siempre a los que los necesiten con amor y compasión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la intención de esta misa, el eterno descanso de Clarence Mary Samuels, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, atiende nuestras súplicas, te lo pedimos a ti, por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, ese sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez,
sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Heaven and hell are full of your glory. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. Save us, Savior of the world, for me your cross and resurrection. You have set us free. You have set us free. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Has venido a la orilla, tú has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Solo
espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo 28 de mayo habrá una actividad para los latinos a nivel de la diócesis. Estará Santiago Fernández con nosotros en un programa, en una jornada de oración y alabanza que será transmitido a través de la página de la diócesis, la página de Facebook de la diócesis. Invitamos a todos los que nos escuchan y también para que pasemos la voz y la comunidad nos acompañe en esa actividad. Y desearles que esta semana que nos preparamos a la fiesta del Pentecostés sea un tiempo de oración, un tiempo para dar gracias al Espíritu Santo, para pedirle también los dones que necesitamos para nuestra vida. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.